En este video vamos a iniciar a ver las aplicaciones de la integral definida. Y la primera aplicación que vamos a ver es el calcular el área de una región comprendida por la gráfica de una función f de x, el eje de las x y dos rectas verticales que corresponden a un intervalo de dominio. Y para calcular el área de una región comprendida entre estas tres delimitantes, yo puedo tener dos casos. Puedo tener el caso de que la función que yo analice sea positiva o el caso de que la función que yo analice sea negativa. Ahorita voy a especificar cuándo es un caso y cuándo es el otro. El primer caso es cuando la función es positiva. Cuando una función se va a considerar positiva cuando estoy calculando el área delimitada por estas tres delimitantes, va a ser positiva cuando se encuentra por arriba del eje de las x. Entonces, si mi función f de x está por arriba del eje de las x, yo digo que la función es positiva. Y entonces el cálculo del área lo voy a hacer de la siguiente manera. El área que yo estoy calculando que va a estar delimitada por la función f de x, por el eje de las x y por dos líneas verticales que me representan un intervalo cerrado desde A hasta B, y en donde entonces el área que yo voy a calcular es la que estoy sombreado con verde, yo la voy a poder calcular integrando desde A hasta B la función f de x multiplicada por dx. Repito, este es el caso cuando la función es positiva, es decir, cuando la función está arriba del eje de las x, como en este caso. Tenemos un segundo caso, que es cuando la función que yo estoy analizando es negativa. ¿Y cuando una función es negativa? Una función es negativa cuando esta función se encuentra por debajo del eje de las x, es decir, si esta es mi función f de x y este es el eje de las x, pues entonces, como la función queda debajo del eje de las x, la función se va a considerar negativa. Y para este caso, el cálculo del área comprendida entre mi función f de x, el eje de las x y dos rectas verticales representadas por un intervalo cerrado desde A hasta B, en donde el área que yo voy a obtener es esta, yo puedo obtener esa área con la integral negativa desde A hasta B de f de x por dx. Entonces, si ustedes se fijan, la diferencia entre el caso B y el caso A es que en el caso B, al ser la función negativa o estar por debajo del eje de las x, mi integral para calcular el área tendrá que ser negativa. Mientras que en el primer caso, en donde yo tengo una función que está por encima del eje de las x, la integral que yo tengo para obtener el área es o va a ser positiva. Vamos a realizar un primer problema, y este primer problema dice: calcule el área de la región acotada por la función y igual a x al cuadrado menos 2x más 2, el eje de las x y el dominio con intervalo de 1,3. Entonces aquí lo primero que yo tengo que hacer si quiero obtener el área que está acotada por estas tres delimitantes, primero tendría que obtener la gráfica de la función para localizar el área que estoy buscando y posteriormente calcular el valor de esa área. Entonces, por medio de tabulación o por medio de otros elementos que ustedes tengan habilidad de usar, obtengo la gráfica de la función. Como es una ecuación cuadrática, obviamente es una parábola. Es positiva, entonces va a abrir hacia arriba. Y gráficamente voy a obtener de dónde a dónde voy a obtener el área, el cálculo del área que estoy buscando. Entonces tengo el eje de las x, que es este. La que está con azul es la función f de x. Y el intervalo que estoy considerando es desde 1
hasta 3, que sería este. Entonces la delimitación es esta, la gráfica, las dos rectas del intervalo y el eje de las X. Entonces el área que yo estoy buscando es esta. Y para calcular, como es una función positiva porque queda de arriba del eje de las X, esa área va a ser igual a la integral desde A hasta B, en donde A es 1, aquí están los valores, desde 1 hasta 3, de f de x, en donde f de x es la función x al cuadrado menos 2x más 2, todo por dx. Y lo que ahora hago es utilizar la integral definida para poder obtener el valor de esta área que está delimitada por los tres factores que ya mencionamos. Yo sé que para integrar esta área va a ser igual a, integrando x al cubo sobre 3 menos 2x cuadrada sobre 2 más 2x, y todo esto evaluado desde 1 hasta 3. Simplificando me queda que esto es igual a x al cubo sobre 3 menos x cuadrada más 2x evaluada desde 1 hasta 3. Sustituyendo entonces los valores de 1 y 3, en mi integral definida me queda que el área va a ser igual a lo siguiente. 3 al cubo sobre 3 menos 3 al cuadrado más 2 por 3. Todo esto menos 1 al cubo sobre 3 menos 1 al cuadrado más 2 por 1. Obteniendo los valores, yo tengo entonces que el área va a ser igual a, realizando las operaciones, los valores que estoy poniendo enseguida. Estos cálculos obviamente los pueden hacer con la calculadora. O mucho mejor si los hacen sin ella. Realizando los valores, entonces me queda que esto es 6 menos 4 tercios. Finalmente yo puedo obtener que el área es igual a 14 tercios. O a 4.67 si utilizo dos decimales redondeados. Estas son unidades cuadradas porque estoy obteniendo área. Entonces, esta área que obtengo aquí es el resultado que sacamos de 4.67 unidades cuadradas. Me voy a un segundo ejercicio. Ahora me dicen que calcule el área de la región comprendida entre la gráfica de la función y igual a y igual a e a la x, el eje de las x y las rectas x igual a menos 1 y x igual a menos 2, en donde esto que ustedes tienen aquí es el intervalo del que hablábamos en el problema anterior, menos 1,2, intervalo cerrado de dominio. Primero lo que tengo que hacer para poder localizar el área que estoy obteniendo, pues es graficar esta función exponencial que tengo aquí, en donde la forma general de esa función exponencial sería y igual por a la x, en donde la base e, en este caso, es el número de Euler. Por medio de tabulación o de otra herramienta que ustedes consideren conveniente, yo voy a hacer la gráfica y obtengo lo siguiente. La gráfica de esta función exponencial es la que les estoy mostrando aquí. Yo voy a evaluar desde el intervalo de x igual a 1 hasta el intervalo de x igual a 2. Lo delimito con mi función y con el eje de las x. Y entonces el área que yo obtengo es esta. Este es el área que yo tengo que calcular. ¿Cómo calculo esa área? Si ustedes se fijan, la función queda arriba del eje de las x y por lo tanto la integral va a ser positiva, definida desde menos 1 hasta 2 de f de x por dx. Entonces esta va a ser igual al área de la integral desde menos 1 hasta 2 de e a la x por dx. En esta integral u va a ser igual a x y du va a ser igual a dx.
Haciendo la sustitución, esta área va a ser igual a la integral desde menos 1 hasta 2 de e a la u por du, porque la integral está completa. Si yo integro esa área, entonces me queda que el área va a ser igual a e a la u, que es e a la x, evaluada desde menos 1 hasta 2. Esto va a ser igual a tener e a la 2 o e al cuadrado menos e a la menos 1. Realizando con la calculadora este cálculo, esto va a ser igual a 7.02 unidades cuadradas, que es lo que vale esta área que acabo de sombrear con verde. Finalmente, tengo otro ejercicio que dice: obtenga el área de la región acotada por la función f de x igual a menos 4x al cubo más 4x en el intervalo cerrado menos 1,1. Obviamente, el otro parámetro de acotación es el eje de las x, aunque ya no me lo están mencionando aquí. Muy bien, entonces lo primero que hago es con tabulación o alguna otra herramienta que yo tenga como habilidad, obtengo la gráfica de la función. Como tengo una función polinomial impar negativa, entonces las colas de la función, una va a ir apuntando hacia arriba, la otra va a ir apuntando hacia abajo. Como es negativa, entonces la cola que está hacia arriba es la que está en el segundo cuadrante y la que está hacia abajo es la que está en el cuarto. Estas son reglas que ustedes ya han aprendido con anterioridad. Y la acotación va a ser desde el intervalo menos 1 que está aquí hasta 1 que está aquí. Y si ustedes se fijan, si mi referencia es el eje de las x y la función, en este pedazo será esta y en el otro será esta. En este pedazo la función es negativa y en este pedazo la función es positiva. Negativa porque queda debajo del eje de las x, positiva porque queda arriba del eje de las x. Y entonces, esta integral que está aquí va a ser una integral negativa y esta integral que está aquí va a ser una integral positiva. Y entonces, si yo considero primero la parte de la función negativa o que queda debajo del eje de las x, yo voy a tener entonces que mi área va a ser igual o va a estar compuesta por una integral negativa porque es una función negativa. ¿Desde dónde hasta dónde? Este valor sería desde menos 1 hasta 0. Desde menos 1 hasta 0, repito de nuevo. Y entonces me quedaría desde menos 1 hasta 0 de quién, de la función que es negativa, que es menos 4x al cubo más 4x. Todo por dx. Esto más otra sección de la integral, que ahora es positiva porque queda arriba del eje de las x y que va a ir desde este punto hasta este, que es desde 0 hasta 1. Entonces, más la integral desde 0 hasta 1 de la función que sigue siendo la misma función, menos 4x al cubo más 4x, todo por dx. Si yo integro la primera integral, que es la negativa, esto me va a quedar como menos. Integro toda esta parte que está aquí y me queda corchete menos 4 cuartos de x a la cuarta más 4 medios de x al cuadrado, desde menos 1 hasta 4. Y para la siguiente integral, que es la positiva, esto me va a dar más menos 4 cuartos de x a la cuarta más 4 medios de x al cuadrado, todo evaluado desde 0 hasta 1. Simplifico signos y números y esto me queda como x a la cuarta más 2x al cuadrado desde menos 1 hasta 4. Perdón, aquí tengo mal unos intervalos. Este no es 4, este es un 0. Es este 0 que tengo aquí, entonces aquí es 0 y aquí abajo también es 0, antes de que sigamos con el problema.
Ok, ya corregido, entonces me voy a la integral positiva. Sería más, simplifico con signos y todo, y entonces este menos por este más me quedaría menos. Pero lo voy a dejar dentro del paréntesis todavía. Menos x a la cuarta más 2x al cuadrado evaluado desde 0 hasta 1. Después de la integración, sustituyendo la evaluación de la integral, me quedaría esta expresión que acabo de poner. Y finalmente, haciendo las operaciones, esto me queda como sigue. Simplificando, esto me queda como 4 menos 2 y el área total será de 2 unidades cuadradas. Esa área de 2 unidades cuadradas es lo que me da esta parte roja más esta otra parte roja. En total el área de todo esto es de 2 unidades cuadradas. Con respecto a este tema es todo. Espero que el video haya sido de utilidad. Gracias.